El 23 de abril de 1919, al pie de las montañas del Cáucaso, una ciudad ruge bajo el viento de la historia. Se llama Vladikavkaz. Los bolcheviques la rebautizan Ordzhonikidze, como para borrar lo que existía antes. Pero el nombre antiguo subsiste en las memorias, como un eco que no se ahoga. Es allí donde nace un niño cuyo nombre aún nadie pronuncia con temor ni reverencia. Lo llaman Oleg. Oleg Vladimirovich Penkovsky. Alrededor de su cuna, el mundo tiembla. El imperio ya ha caído. La guerra civil rusa no es un rumor lejano. Es una mordedura que atraviesa las calles, las estaciones, las casas. Los ejércitos se enfrentan, rojos contra blancos, hermanos contra hermanos. Es en este fragor donde se inscribe, desde el primer aliento de Oleg, una falta original. Porque su padre, Vladimir Stepanovich Penkovsky, no combate bajo la estrella roja, sino en las filas del ejército blanco. Vladimir es oficial. Para él, Rusia no debe doblegarse ante la revolución. Cree defender una patria más antigua que los eslóganes, un orden más sólido que los decretos. Pero la historia, ella, no cree en fidelidades perdidas. El ejército blanco retrocede, se quiebra, se dispersa. Y un día, en un frente sin nombre, bajo un cielo bajo y gris, Vladimir cae bajo el fuego de quienes construyan la URSS. La noticia llega a Vladikavkaz como una sentencia. No queda más que una viuda, Ekaterina Ivanovna Penkovskaya, y su hijo. El Estado soviético, por su parte, retiene sobre todo esto. El padre ha muerto como enemigo. La sangre del niño lleva la marca de una lealtad sospechosa. A ojos de la futura máquina estalinista, es un estigma invisible. Se inscribe en los expedientes, en las memorias, en la mirada de los funcionarios. Ekaterina cría sola a Oleg. No discute la nueva Rusia. Calla, se adapta. Comprende que, para sobrevivir, es necesario que el hijo no imite al padre. En los años 1920, Lenin muere, Stalin asciende. Las paredes de las escuelas se cubren de retratos, de carteles, de eslóganes. En el campo, se arranca la tierra a los campesinos para entregarla a los coljoses. En las ciudades, el acero, el carbón, las fábricas, todo se moviliza para la gran marcha hacia adelante. La infancia de Oleg transcurre bajo esta losa. Gritos de oradores en las plazas, desfiles del ejército rojo, rumores de purgas. Se aprende muy pronto a elegir las palabras, a bajar la voz, a mirar detrás de uno antes de hablar. En los pasillos de las administraciones, la GPU y luego el NKVD velan. Las puertas se cierran de noche sobre familias enteras, que no se vuelven a ver por la mañana. Y sin embargo, en este mundo de miedo organizado, parece abrirse una vía de salvación para el hijo de un oficial blanco. El ejército. El ejército rojo devora hombres, pero también fabrica carreras. Ofrece un uniforme, un grado, un techo. Recompensa la lealtad con galones. Para un niño de origen político dudoso, es una apuesta audaz. Oleg la hace. En los años 1930, entra en las escuelas militares soviéticas. Allí, el pasado se pesa, se diseca, pero el rendimiento, la disciplina, el fervor pueden, a veces, redimir la sangre. Oleg elige la artillería. El cañón, la trayectoria, el tiro ajustado. Es un arma de cálculo y de potencia, una ciencia fría al servicio de una causa ardiente. Aprende las fórmulas, los alcances, los ángulos. Repite los eslóganes, canta los himnos, estudia los retratos de los mariscales como otros leen los íconos. A su alrededor, el terror estalinista se intensifica. En los cuarteles como en otros lugares, las sombras circulan. Desaparecen oficiales. Héroes de la guerra civil son declarados traidores. El propio ejército es purgado. Pero Oleg permanece, progresa. Sus instructores ven en él a un alumno serio, preciso, ambicioso. No puede borrar el pasado de su padre. Puede, en cambio, demostrar cada día que su lealtad va, por entero, al Estado soviético. Cuando estalla la guerra, todavía no lleva el nombre sagrado de Gran Guerra Patria. En 1939, los acuerdos, los cálculos, las fronteras se mueven. Pero en junio de 1941, todo bascula. La Alemania nazi ataca. La URSS es invadida. Entonces comienza la guerra que los soviéticos contarán durante generaciones, con orgullo y terror mezclados. Oleg está en el ejército rojo. Artillería. Pasa del campo de ejercicios al frente. Detrás de las líneas de infantería, las baterías cavan sus posiciones en el barro, la nieve, el polvo. Las órdenes caen, los mapas se despliegan. Hay que golpear las columnas de blindados, destruir los nudos ferroviarios, aplastar las posiciones enemigas antes de que rompan. El frente contra Alemania no es una línea limpia, es un océano de fuego. Se retrocede, se resiste, se contraataca. Se pierden ciudades, se recuperan. Oleg ve morir a amigos, unidades disolverse bajo los obuses.
Ve también la fuerza de ese ejército que se reconstruye caminando, que aprende la guerra moderna en la sangre. Resulta herido. Astillas desgarran su pierna. Lo transportan a la retaguardia, en camillas que tiemblan, a través de carreteras atestadas de refugiados, de soldados exhaustos, de columnas de tanques. El dolor late. El cañón truena aún a lo lejos. Pero él regresa. No se queda en el hospital más de lo necesario. La artillería necesita a sus oficiales. La guerra no espera. Los archivos públicos no detallan cada batalla, cada posición, cada orden que da. Pero una cosa es segura. Oleg sale de ese tumulto como veterano. Ha visto a la Wehrmacht retroceder. Ha visto la bandera roja alzarse sobre las ciudades reconquistadas. Pertenece a esa generación que la URSS glorifica, la que se mantuvo firme cuando todo parecía perdido. El fin de la guerra no significa el fin de las armas. El cañón calla en Europa, pero el Estado soviético, en cambio, no baja la guardia. Stalin sigue en la cumbre. El ejército se reorganiza. Se desmoviliza a algunos, se reasigna a otros. A los mejores, a los que han demostrado su valía, se los integra en el sólido cuerpo del ejército soviético de la posguerra. Oleg es uno de ellos. Permanece en las filas. Asciende en la jerarquía. Tras las llanuras devastadas, llega el tiempo de las aulas avanzadas, de las academias, de las doctrinas. Ya no se trata solo de apuntar a objetivos de corto alcance. Se abre una nueva era. La de los misiles, las armas guiadas, el golpe a larga distancia. En Moscú, la Academia de Artillería F.E. Dzerzhinsky forma a la élite de estos nuevos maestros del fuego. Es allí a donde envían a Oleg. Camina, con uniforme impecable, por esos pasillos donde se cruzan oficiales, ingenieros, científicos. Las paredes llevan los retratos de Dzerzhinsky, el hombre de hierro de la Checa, primer núcleo de los órganos de seguridad. El mensaje es claro. En la URSS de después de 1945, artillería, misiles y servicios de inteligencia están vinculados. El cañón ya no está aislado. Depende de los ojos, de los oídos, de los planes a muy largo alcance. En la academia, Oleg estudia las trayectorias de los proyectiles que ya rebasan los horizontes humanos. Se habla de cohetes, de cabezas de guerra especiales, de cargas capaces de aniquilar ciudades enteras. Las ruinas dejadas por la guerra le hablan, pero lo que aprende ahora rebasa la simple revancha. Es el lenguaje de la destrucción estratégica. La URSS se lanza a la carrera de los misiles balísticos. Los ingenieros diseñan, las fábricas producen, los estrategas sueñan con alcance intercontinental. Los nombres se suceden: R5, R7, pronto R12, R14. Detrás de esas cifras hay rampas móviles, silos, convoyes, planes de ataque. Oleg, en ese universo, se orienta naturalmente hacia las cuestiones de doctrina, de planificación, de tecnología. Sus superiores ven en él a un oficial capaz de comprender tanto la mecánica de las armas como la lógica de los estados mayores. En ese ejército soviético que se quiere moderno, científico, se convierte en un engranaje valioso. Pasan los años. Se añaden galones. El combatiente herido de la guerra contra Alemania se convierte en coronel, un polkovnik del ejército soviético. Pero ese grado, en ese momento de la historia, no significa solo autoridad sobre hombres. Abre la puerta a otro mundo, más secreto, más peligroso. Porque la URSS sabe que la próxima guerra, si llega, no se ganará en un solo frente, ni siquiera solo con la punta de los misiles. Se preparará en las sombras, en el corazón de los servicios de inteligencia. En la década de 1950, Oleg entra en el GRU, la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General Soviético. Ya no es solo el ejército. Es su ojo oculto, su brazo invisible. Las fechas exactas se difuminan en los archivos, pero las fuentes coinciden en un punto. En esa década, él pertenece plenamente a ese servicio que sigue los despliegues de la OTAN, los ensayos nucleares, las alianzas, las bases, los planes secretos. Los pasillos del GRU no se parecen a los de los cuarteles. Allí se habla de cifras, de fuentes, de redes. Se observan con fría atención los más mínimos movimientos del enemigo. Enfrente, otro gigante vela, el KGB, guardián interno del régimen, cazador de traidores, controlador del alma soviética. Entre ambos, la rivalidad es soterrada. El GRU representa la mirada militar, orientada hacia el exterior. El KGB, por su parte, se quiere omnisciente, omnipresente, tanto en el interior como en el exterior. Oleg encuentra su lugar en este paisaje complejo. Lo asignan a funciones de enlace, de análisis, relacionadas con las fuerzas de misiles, la artillería, las relaciones militares internacionales. Maneja los documentos más sensibles, capacidades de las nuevas armas, planes de empleo, doctrinas de escalada. Lee informes que solo están destinados a unos pocos ojos escogidos, tras las puertas cerradas de Moscú.
En este mundo, una delegación oficial nunca es solo una ceremonia. Cuando la URSS envía oficiales al extranjero, les confía objetivos visibles e invisibles. Visitas a fábricas, conferencias, encuentros diplomáticos. Pero también evaluaciones, contactos, recopilación de información. Así viaja Oleg a Turquía y a otros estados aliados o neutrales. Descubre los hoteles extranjeros, los salones diplomáticos, las conversaciones donde cada palabra está medida, cada sonrisa es una máscara. En Moscú, su vida personal echa raíces. Se casa con Vera, a veces llamada Verónica, según las transliteraciones. Tienen una hija, Elena. El hombre que lleva sobre sus hombros el peso de tantos secretos militares es también un padre que vuelve por la noche a un apartamento de la capital. Un marido que comparte una comida, inquietudes, sueños a medio formular. Su estatus le da privilegios reales, aunque sigan siendo modestos en comparación con el boato que a veces exhibe la propaganda. Un alojamiento adecuado, mejores raciones, el respeto discreto que se concede a los oficiales superiores. Pertenece a esa clase media alta soviética, alimentada por el aparato militar, atada por el deber, halagada por el prestigio. Pero a su alrededor, el mundo cambia una vez más. En 1953 muere Stalin. La losa se resquebraja. Se desencadenan luchas en la cúpula. Finalmente se impone un hombre, Nikita Khrushchev. Con él se abre una nueva era. Se habla de desestalinización. Se denuncian ciertos crímenes, ciertas purgas. Se quitan retratos, se derriban estatuas. Una parte del terror se afloja, pero el enfrentamiento con Occidente, ese, no disminuye. Se transforma. La Guerra Fría entra en su fase nuclear. El espacio se convierte en un campo de batalla simbólico. Los misiles, en un lenguaje de amenazas. Khrushchev, para impresionar al mundo, multiplica los discursos sobre la potencia soviética. Promete misiles producidos como salchichas. Evoca la capacidad de aplastar ciudades estadounidenses a voluntad. En las cancillerías occidentales, esas palabras se transforman en angustia. Se habla de brecha de misiles, de un supuesto retraso estadounidense respecto a las fuerzas nucleares soviéticas. Oleg, por su parte, sabe cómo son realmente las cosas. En el giro de 1959-1960, es coronel del GRU, especialista en cuestiones de misiles y artillería. Tiene acceso a la documentación sobre los programas R-5, R-7, R-12, R-14. Conoce las cifras reales de las rampas de lanzamiento, los plazos de preparación, las tasas de producción de las cabezas nucleares. Ve, negro sobre blanco, la diferencia entre la propaganda triunfalista y la realidad industrial y estratégica. Esta posición es vertiginosa. Por un lado, sirve a un Estado que cimenta su poder en el secreto, la disciplina, el miedo. Por otro, contempla un mundo en el que la sombra de un error de cálculo puede provocar el aniquilamiento de continentes enteros. Sabe que los dirigentes occidentales, faltos de informaciones fiables, pueden sobreestimar las capacidades de la URSS y responder con una escalada sin retorno. En Occidente, los servicios de inteligencia buscan desesperadamente ojos en el interior de esa fortaleza soviética. La CIA, el MI6, los servicios franceses y otros más escrutan cualquier posible fisura. Las fotografías aéreas muestran silos, rampas, instalaciones. Pero sin la palabra de un hombre que conozca desde dentro la máquina soviética, sus estimaciones siguen siendo aproximadas, frágiles. Oleg Penkovsky se encuentra en la encrucijada de estos dos mundos. Oficial del GRU, coronel respetado, veterano de la Gran Guerra Patria, graduado de la Academia Dzerzhinsky, navega en el corazón de las cifras, de los planes, de los secretos que deciden la paz o el apocalipsis. Cada día penetra en oficinas donde se guardan expedientes marcados con los sellos más severos. Cada día podría, si quisiera, cambiar un detalle, sacar una hoja, memorizar un cuadro. Por ahora, en esta víspera de la fase más tensa de la Guerra Fría nuclear, aún no se ha establecido ningún contacto entre él y Occidente, según las fuentes abiertas. Pero ya, en su trayectoria, todo está ahí. El origen familiar dudoso, el padre vencido por el Ejército Rojo, la madre sola en la sombra de las purgas, el niño ambicioso que elige el ejército para redimir su sangre, el oficial de artillería forjado por la guerra, el coronel del GRU sumergido en los arcanos de los misiles. A su alrededor, la máquina soviética se tensa. Los misiles R-5 y R-7 han abierto el camino. R-12 y R-14 se preparan para extender el brazo de Moscú mucho más allá de las fronteras tradicionales. En los discursos de Khrushchev, la superioridad soviética se exhibe como una verdad deslumbrante. En los despachos occidentales se tiembla, se calcula, se proyecta. En Washington, en Londres, se intenta penetrar ese muro de silencio. En Moscú,
Se refuerzan el secreto, la vigilancia, la desconfianza. Y en el centro de este campo de fuerzas, figura discreta en las fotos de grupo, nombre aún desconocido para el gran público. Se encuentra un hombre cuyo destino va a cruzar pronto la línea prohibida. Un coronel del GRU, Oleg Penkovsky, portador de llaves que Occidente sueña con obtener, que la URSS no puede perder sin temblar. Los acontecimientos que se avecinan lo convertirán en uno de los agentes más valiosos de la Guerra Fría y en uno de sus mártires más trágicos.